Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, con más amor, desde el fondo de tu corazón, llámale al Espíritu Santo. Dile que venga en este momento. Dile que le necesitas, que llene este lugar. Dile que quieres entender la voluntad de Dios por medio de su palabra. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ahí con los ojos cerrados, vamos a escuchar el Evangelio del día domingo y nos vamos a imaginar esta escena. Del Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, versículos del 35 al 43. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Bueno, pero para poder entender este Evangelio, que este Evangelio es el día domingo que nosotros celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Este domingo termina el tiempo ordinario, es el fin del año litúrgico, y siempre el fin del año litúrgico termina con esta solemnidad: Cristo Rey del Universo. Pero para poder entender un poco más sobre Cristo Rey del Universo, vamos a acudir al Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 680 y 681. Vamos a leer un poco lo que dice el Catecismo sobre Cristo Rey. Numeral 680. Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, y reina por la Iglesia porque por medio de ella nos viene la salvación. Por medio de la Santa Iglesia nosotros tenemos los sacramentos. El Señor reina, Jesucristo reina por medio de la Santa Iglesia. Es verdad, la Iglesia tiene defectos, somos pecadores, hay muchos errores, mucha infidelidad de la Iglesia, pero Cristo reina ya por la Iglesia. Cristo es el Rey y nos ha dejado esta Iglesia para que nosotros podamos tener una guía, porque Él nos está reinando, porque Él nos está gobernando, porque Él por medio de la Iglesia nos está santificando, por medio de la Iglesia. Y luego dice:
pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. Y claro, es así, aún no todo le es sometido. Aún vemos que hay pecado en el mundo, aún vemos que el demonio nos sigue atacando con el pecado, nos sigue atacando siempre, en todo momento. Todas las cosas de este mundo todavía no le están sometidas, aún todavía no le están sometidas. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal. Y es que nosotros podemos ver que en este tiempo podemos pensar que quizá el demonio nos está atacando mucho y que podemos pensar que es el fin de los tiempos. Quizá nosotros muchas de las veces nos hemos puesto a pensar, ¿será que ya viene el fin? ¿Será que con tanto hambre que hay en el mundo, con tanta violencia, con tanta persecución hacia la iglesia, ¿será que ya viene el reino de Dios? ¿Será que ya está por cumplir? ¿Será que el mal nos está atacando ya por lo último? Pues nosotros no sabemos si es el fin o no. Lo que sabemos es que Cristo va a triunfar. Cristo, Rey del universo, va a triunfar. Pero al último de todo vendrán persecuciones, vendrán problemas, el pecado será más grande. El demonio nos va a atacar muchísimo, pero no tengamos miedo porque nosotros estamos en una lucha, en un combate espiritual y con la gracia de Dios nosotros vamos a vencer, nosotros podemos vencer. Entonces, el reino de Cristo no tendrá lugar hasta el último asalto de las fuerzas del mal. Y en el numeral 681 dice: el día del juicio, a fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal. El triunfo definitivo del bien sobre el mal, el día del juicio. Jesucristo vendrá en su gloria, Jesucristo vendrá resplandeciente. ¿Recuerdan cuando en el monte Tabor se transfiguró y Pedro estaba tan admirado, tan emocionado de verlo, tan maravillado de ver la gloria de Dios? Imagínense el momento en que venga definitivamente Cristo. Imagínense cómo va a ser el momento en que Jesús venga glorioso, y ahí ya no habrán más persecuciones, no habrá más guerras, ya el mal no nos va a atacar más, el pecado va a desaparecer, solamente va a quedar la gloria de Dios, solamente Jesucristo va a reinar por los siglos de los siglos, va a reinar Jesucristo. Entonces esa es nuestra esperanza es que a pesar de que hay tanta persecución, tanta maldad en el mundo, Jesucristo va a vencer. Sí, nosotros vemos que parcialmente hemos ganado batallas, hay triunfos parciales. Cada canonización de un santo es un triunfo parcial para la iglesia. Cada país que vive por un tiempo coherentemente, fielmente a la fe, es un triunfo parcial, pero nada más que eso, parcial. Es un triunfo parcial. En nuestra lucha, en nuestro combate espiritual, día a día nosotros tenemos triunfos parciales. Claro, también tenemos derrotas, también caemos muchísimo. Caemos mucho porque somos pecadores, porque somos débiles. Pero también tenemos triunfos, pero son parciales. Pero el momento en que Jesucristo, Rey del universo, venga en su gloria, ya no habrá más triunfos parciales, será el triunfo definitivo. Y lo dice el catecismo. Y si dice el catecismo, pues el catecismo yo lo creo. Es el triunfo definitivo sobre las fuerzas del mal. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Pues bien, para poder entender a Cristo como Rey del universo, hemos leído lo que dice el catecismo sobre aquello, pero ¿qué tiene que ver el Evangelio del día domingo
con esta solemnidad? ¿Qué tiene que ver Cristo Rey triunfando con el Evangelio, donde vemos la máxima humillación de Jesucristo? Algo raro, ¿no? Muy curioso. Pero es que Jesucristo, en el Evangelio nos muestra cómo reina desde la cruz. ¿Cómo puede reinar desde la cruz? El Señor fue humillado. Vemos a un Cristo aparentemente derrotado. Vemos a un, entre comillas, falso Salvador, porque lo vemos morir. Vemos que el Señor es humillado. Vemos cómo el Señor le insultan y cómo es clavado en una cruz. ¿Cómo puede reinar el Señor si vemos a un Cristo aparentemente fracasado? Pero es que todos, las autoridades, le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate. Los soldados: si eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate. Le hacían muecas, lo humillaban, le daban vinagre. Y es que hasta los malhechores, al menos Gestas, el malo, dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y todos se le burlaban, todos le humillaban a Jesús, todos le humillaban. Pero Dimas, el buen ladrón, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando estés en el reino, cuando estés en tu reino. Y el Señor le prometió: esta misma noche, este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Pero es que cuando Jesús fue tan humillado, Él en algún momento dijo: todos os odiarán en mi nombre. Y es que Él fue el primero en que fue odiado. Fue el primero en sentir eso que Él dijo. A Él lo estaban odiando en ese momento. Todos os odiarán en mi nombre. Y es que muchas veces a nosotros también el mundo nos odia. Es que nosotros también somos perseguidos. Es que cada cosa que nosotros hacemos por ganarnos el cielo, todo el mundo lo ve mal. Es que nos odian. Es que si nosotros queremos rezar el rosario, es que si nosotros queremos tener una vida de conversión, siempre hay alguien que nos está atacando. Todos os odiarán en mi nombre. Eso dijo Jesús. Todos os odiarán. Y a Él lo odiaron primero. A Él lo odiaron a tal punto que lo crucificaron. Todos os odiarán en mi nombre. Y todos los que estaban en ese momento, ya sean las autoridades, los soldados, la gente que estaba ahí, pensaban que habían por fin derrotado a ese farsante, a ese que les hacía la vida imposible a los fariseos. Todo el mundo pensaba que lo habían derrotado a Cristo. Todo el mundo estaba feliz. Todos estaban contentos, incluso los paganos, los que no creían, los ateos, también estaban muy contentos, porque dijeron: por fin lo hemos capturado, por fin lo hemos capturado. Sin embargo, el Señor lo que hizo en esa cruz es perdonar. Y en el marco de que ya hemos terminado el año de la misericordia, que está terminando el año de la misericordia, pues miremos en la misericordia de Dios. Veamos cómo nosotros pues le hemos pagado al Señor y cuántas veces Él nos ha perdonado, cuántas veces nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Así como Él perdonó a todos los que estaban ahí en ese momento burlándose de Él. Él dijo: Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen. Y muchas de las veces nosotros cuando pecamos, cuando le ofendemos y no nos damos cuenta, pero el Señor nos perdona. El Señor dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es que en el momento cuando estaba en la cruz, el Señor tiene dos tentaciones. Dos tentaciones. ¿Recuerdan que cuando Él estaba orando tuvo tres tentaciones? ¿Recuerdan? Que ¿sí se acuerdan cuáles son? A ver, la tentación del tener, el poder y el placer, ¿no es cierto? Tuvo tres tentaciones el Señor, pero nosotros sabemos que Él venció esas tentaciones. Nosotros sabemos que Jesús hizo la voluntad de Dios Padre, venció esas tentaciones, pero en el momento de la cruz, en el momento en que Jesús estaba ahí colgado en ese madero, también tuvo tentaciones, dos tentaciones más. La primera, generarle una duda. La primera tentación que tuvo en la cruz fue generarle una duda. ¿Cuál duda? Tú no eres el Cristo, tú no eres Dios, tú no eres el Hijo de Dios. Dios te abandonó, Dios no está contigo. Esa es la primera tentación que Jesús tiene, el creer que Dios lo había abandonado. Incluso lo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él, incluso de tanta, esa tentación tan fuerte que Él sabía que tenía que vencer, incluso Él no solamente pudo haber dicho: sí, Dios ya no está conmigo, sino que incluso, bueno, a nosotros nos pasa que en el momento de la prueba de la fe tenemos la misma tentación: Dios no está conmigo, Dios me abandonó, Dios no está aquí, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Dios no existe? Dios, incluso podemos llegar a esa tentación de decir: Dios no existe. Si tanto decimos que Dios no está con nosotros, podemos llegar a la tentación de decir que Dios ya no existe. Esa fue la primera tentación que Jesús tuvo. La duda de si era o no el Hijo de Dios. Porque todos le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate. Dices que eres el Cristo, el Mesías, pues sálvate. Entonces Él se preguntaba, esa tentación era que le quería generar una duda, pero Jesús fielmente sabía que Él era el Hijo de Dios, sabía que estaba haciendo lo correcto, sabía que dar su vida ahí en esa cruz era la voluntad de Dios. Y nosotros, pues muchas de las veces en el momento de la prueba de la fe, en nuestra tentación, no actuamos así. Decimos: Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Y nos quedamos ahí. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hizo Jesús: saber que somos hijos de Dios. En el momento de la tentación, en el momento de la prueba, nosotros debemos saber y confiar en que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, pues nada nos va a faltar. Dios, dice San Pablo, pone las tribulaciones. Dios te da la tribulación, pero también te da la gracia para poder soportarla. Y es que es así. Cuando nosotros tenemos esa tentación, esa duda, cuando tenemos un problema, lo único que hacemos es decir: Dios me abandonó, Dios no está conmigo. Al contrario, debemos decir: soy hijo de Dios. Y así como Jesús, que también es hijo de Dios, triunfó, pues nosotros también vamos a triunfar en el momento de nuestras pruebas, pero con Cristo. Si no estamos con Cristo, no podemos triunfar. No podemos triunfar. Así que esa es la primera tentación. La segunda tentación fue el sálvate. Sálvate. Todos le decían: sálvate, sálvate, bájate de esa cruz. ¿No ves que siguiendo a Dios te está yendo mal? ¿No ves que si estás con Dios estás muriendo?
con Dios estás muriendo, lo estás perdiendo todo, sálvate, como sea, pero sálvate. Esa es la segunda tentación que tiene Jesús, el sálvate, sálvate. Que seguramente Jesús habrá pensado, pero habrá dicho, es que yo estoy aquí por la humanidad entera. Si la vida de Jesús hubiera dependido para la salvación de una sola persona, igual se hubiera crucificado. Pero lo hizo por toda la humanidad y no se salvó a sí mismo, no se salvó a sí mismo. Él cumplió con la voluntad de Dios, morir en esa cruz. Y Él dijo, Dios, Padre, si es posible aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor tenía miedo, tenía dudas, como nosotros, porque Dios es, recordemos, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y también tuvo miedo. Y Él quiso dejarlo todo, pero dijo, no, Dios, si es tu voluntad, Padre, pues que se haga tu voluntad. Así como la Santísima Virgen María que dijo, hágase en mí según tu palabra, hágase la voluntad de Dios en mí. Y Jesús, siendo más que la Virgen María, también lo hizo. Hizo la voluntad de Dios. Imagínense esa humildad de ser Dios y tener que someterse a la voluntad de alguien más, de Dios Padre. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. entonces en el momento en que todos le decían, sálvate, Él pues no se salvó. Y ya lo dijo Él, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la ganará, la salvará. Y es que eso hizo Él. No salvó su vida porque sabía que cómo Él va a predicar una cosa y hacer otra cosa. ¿Cómo Jesús va a decir que el que salve su vida la perderá? Y si la pierde por Él, se salvará. Pero Él mismo dijo, no, yo no me voy a salvar. Yo no tengo por qué demostrarles que soy el Hijo de Dios. Ya hice muchos signos, ya hice muchos milagros, pero esto es lo que tenía que pasar para la salvación de la humanidad. Esto es lo que tenía que pasar para la salvación de la humanidad. Y eso hizo Jesús. No se salvó, pero nos salvó a nosotros. Imagínense qué lindo, ¿eh? Qué grande. No se salvó, pero nos salvó a nosotros. Así que miren el amor de Jesús, miren el amor de Dios, que decidió dar su vida por cada uno de nosotros, por ti, por ti, por ti, por ti, por cada uno de nosotros. Dio su vida para salvarnos. Y es que Jesús siempre responde de la mejor manera, dando su vida nos salvó. Y eso debemos hacer nosotros, dar nuestra vida, como Jesús, dar nuestra vida como los santos. Debemos negarnos a nosotros mismos, a nuestros placeres. Debemos negarnos a nuestras envidias, a nuestras rivalidades. Debemos morir a eso, a nuestro egoísmo. Nosotros debemos, en el momento de la prueba de la fe, morir a nosotros mismos, no salvarnos. Si tenemos problemas, si tenemos tribulaciones, no. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Primero, soy hijo de Dios. Y si esto es lo que tú quieres, Dios mío, bendito seas. Quiero hacer tu voluntad. Quiero morir. Quiero morir. Y es que Dimas, el buen ladrón, quien estaba ahí con Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es que Dimas le dijo, Jesús, no me salves ahora, no me salves en este mundo, sálvame cuando venga tu reino, sálvame en la eternidad, salva mi alma, no salves mi cuerpo físico de la muerte, salva mi alma, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y es que Dimas entendía perfectamente quién era Jesús. Y en ese momento en que Dimas se arrepintió, Jesús
le dio un premio grandísimo, que incluso es el primer santo, que Jesús mismo lo canonizó, Dimas. Y es que dio su vida junto a Jesús, dio su vida en una cruz junto a Jesús. Y así muchos mártires, San José Sánchez del Río, el Cristero, viva Cristo Rey, dijo, viva Cristo Rey. Claro, muchos mártires, muchos santos han dado su vida por Cristo. Y es que a nosotros nos da miedo y nos cuesta creer que podemos perder la vida. Pero el Señor no quiere que nosotros demos nuestra vida física literalmente. Quiere que nosotros muramos a nosotros mismos. El Señor no nos pide grandes cosas. El Señor no nos pide sacrificios. Misericordia quiero. Es que eso quiere Dios. Que amemos, que amemos. Sin embargo, nos cuesta tanto amar. Sin embargo, nosotros no hemos sabido amar y hacemos nuestra voluntad. Nos queremos salvar como sea nosotros mismos. Nos queremos salvar. Pero tenemos que ser como el buen ladrón, que fue tan buen ladrón que se robó el cielo en un ratito. El buen ladrón fue tan buen ladrón que se robó el cielo en segundos. Es que se robó el cielo en segundos. Y miren qué lindo. No es que miren, tanto que él robó y todo, mató y todo. Fue directo al cielo. Bueno, bendito sea Dios. Yo les quiero contar algo. Les quiero contar una historia, un pedacito de una revelación de Beata Catalina Emmerich. Y es que en la huida de Egipto de la Sagrada Familia, cuando Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, la Sagrada Familia huyó a Egipto, se fue, si saben, recuerdan la historia. Entonces caminaron muchísimo, y prácticamente ya les iban a dar alcance. Entonces ellos necesitaban, como sea, refugiarse en algún lugar. Sí, obviamente para salvarlo a Jesucristo, sí, porque no era el momento de que muera Jesús, obviamente, vale aclarar eso. Jesús salvó en ese momento porque pues no era el tiempo de él todavía. Entonces, en ese momento llegaron a una cueva, pero era de ladrones, a una cueva donde estaba llena de asesinos y no les quedaba más que refugiarse ahí, confiar en Dios. Y tenían que quedarse ahí en esa cueva. Bueno, o me quedo en esta cueva o sigo caminando y me agarran y chao. Entonces se quedaron en una cueva de ladrones y resulta que en esa cueva había un ladrón, un asesino muy despiadado, que era él como el jefe de todos esos maleantes. Y es que la Sagrada Familia, bueno, entró, pidió posada, pues los acogieron ahí en ese lugar. Al día siguiente, todo normal, no pasó nada, absolutamente nada, pero al día siguiente ellos ya tenían que partir, tenían que seguir su camino. Y en ese momento, cuando se despidieron de todos ellos, la Virgen María le da a este ladrón, a este despiadado, le da al niño Jesús en sus brazos, y este malhechor lo toma entre sus brazos. Imagínense un asesino despiadado teniendo en los brazos a Jesús. Y es que el niño de Jesús apoyó su cabecita en el pecho de este ladrón y le dijo: por haberme acogido a mí y a mi familia en tu casa, te prometo que tendrás una santa muerte. Y ese ladrón es Dimas, ese malhechor es San Dimas. Imagínense, pasaron 31 años después de eso y se volvieron a encontrar. Es que Jesús cumple las promesas, es que Jesucristo te cumple. No importa cuánto tiempo vayas en el pecado, no importa hace cuánto que te confesaste, a Dios no le importa tu pecado, a Dios le importas tú, tu alma, tu vida, tu salvación eterna.
Eso le importa a Dios. Y es que si has pecado demasiado y llevas mucho tiempo en el pecado, sí, está bien, reconcíliate con el Señor. Y es que Dimas, después de eso, siguió haciendo sus fechorías, cometiendo todas las maldades habidas y por hacer. Sin embargo, en el momento de su muerte, en su agonía, dijo: Señor, yo me arrepiento. Quizá lo reconoció a Jesús, se acordó. Y es que si nosotros nos arrepentimos, el Señor va a borrar todos nuestros pecados, no importa de cuánto tiempo atrás, pero el Señor nos va a salvar. El Señor nos va a decir: no importa, hijo, no importa si pecaste, si te arrepentiste, ven acá. Y nos va a poner, nos va a abrazar así como a San Dimas, su cabeza, va a apoyar y nos va a decir, como en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Y es que nosotros tenemos que agarrarnos a esa cruz, debemos abrazarnos a la cruz, debemos colgarnos con Cristo para triunfar con Cristo. ¿Queremos triunfar con Cristo? Pues también debemos crucificarnos con Cristo. No es justo que si queremos la vida eterna, pues no pasemos por la cruz. No es justo. Y es que nosotros debemos agarrarnos de la cruz y subirnos a la cruz más alta, a la más alta, para poder estar más cerca del cielo. ¿Quién como Dios? Nadie como Y después de Dios, Nadie como María. para terminar esta prédica, les quiero pedirles que cierren sus ojos 1 minuto, 2 minutos. Y ahí con tus ojos cerrados vas a escuchar este mensaje que nos dice la Virgen María. Queridos hijos, recuerden lo que les digo, el amor triunfará. Sé que muchos de ustedes están perdiendo la esperanza porque ven en torno a ustedes sufrimiento, dolor, celos y envidia. Sin embargo, yo soy su madre, estoy en el reino, pero también estoy aquí con ustedes. Mi hijo me envía nuevamente para ayudarlos, por lo tanto, no pierdan la esperanza, por el contrario, síganme, porque el triunfo de mi corazón es en el nombre de Dios. Y es que la Virgen María nos ama tanto que cada vez baja ella del cielo, cada vez ella viene porque su Hijo Jesús le da permiso para que ella venga, porque nosotros somos tan infieles, porque nosotros no hemos escuchado la voz de Dios, nosotros no hemos sabido hacer la voluntad de Dios, no hemos sabido agarrarnos a la cruz. Nosotros hemos querido salvarnos como sea, nosotros hemos querido que las cosas sean de lo más fácil, hemos querido salvarnos. No hemos querido la cruz. Hemos renegado de nuestra cruz, así como Gestas. Pero nos ha costado tanto ser como Dimas, que él le dijo: acuérdate de mí, y se arrepintió. Pero la Virgen María viene. La Virgen María viene para darnos esperanza. En Medjugorje, el mensaje del 2 de diciembre del 2014 nos dice esto: no pierdan la esperanza, no pierdan la esperanza, hijos, porque mi inmaculado corazón triunfará, porque es la voluntad de Dios. Y es que la voluntad de Dios es que Cristo reine, y ya está reinando. Por medio de la iglesia está reinando, pero falta que reine definitivamente. ¿Y estamos preparados nosotros para ese momento? Pues preguntémonos, ¿estamos preparados
para reinar con Cristo? ¿O aún nos falta algo todavía? En este momento, algunos misioneros y misioneras les van a pasar una velita. Les pido que no pierdan el recogimiento, por favor. Si pueden, sigan con sus ojos cerrados. No pierdan el recogimiento. Van a agarrar esta velita. Les van a encender la vela. Pero les voy a pedir que tratemos de no ensuciar. Tratemos de no ensuciar el piso, por favor. Y no perdamos el recogimiento. Seguimos con los ojos cerrados. Cristo te quiere dar un regalo. Cristo quiere reinar. Es que Cristo, Rey del universo, quiere reinar en tu corazón. Quiere reinar en tu vida. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. El grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán campeón. Pelear por Él es todo un honor. Es que no importa cuántas veces nosotros hemos perdido las batallas, no importa cuántas veces nosotros hemos caído, pero la guerra no la hemos perdido. Hemos perdido miles de batallas, sí, pero no hemos perdido la guerra, porque el Señor va a venir en su gloria y va a triunfar, y nosotros vamos a triunfar con Cristo. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Después de Dios, Nadie como María. sean muy santos, que la gracia del Señor esté con ustedes. Gracias por venir.